Ahora admito que estaba nervioso. Uno simula que está tranquilo, pero como se dice habitualmente, la procesión va por dentro. Se juntan dos cosas. Primero, uno no sabe si la cosa se va a dar. Y segundo, uno no sabe si cuando la cosa se da bien. Porque puede resultar un papelón también, un fracaso. Y hay que tener conciencia de que la gente pone enormes expectativas en eso. Especialmente el beneficiado, el que recibe las ventajas del milagro. Pero también la familia. A veces son más las expectativas de la familia que las del propio necesitado. A mí me vino a ver la hermana de este señor y estaba desesperada. Me rogó que hiciera algo. Señora, le dije, yo nunca hice ningún milagro. Pero lo hará, Cacho, lo hará. Lloraba esta mujer y me besaba las manos. Le aseguro que fue un momento casi incómodo para mí. Es cierto que yo ya había vivido unos episodios de percepción especial como intuir sucesos que iban a producirse o transmitir cierta calma a personas muy angustiadas, como ocurrió con la señora de la esquina cuando se le perdió la perrita. Ya va a aparecer, señora, le dije yo, y efectivamente la perrita apareció al poco tiempo. Preñada, embarazada, pero apareció. No sé qué voy a hacer con los cachorros, se me lamentaba la misma señora después cuando vino a darme la noticia de la aparición de Bolita, como si yo hubiera sido el factor determinante de su regreso. Le dije que así lo había dispuesto el Señor y que los hijos eran una bendición del cielo y que ella debía estar agradecida de que su perra hubiera vuelto. «¿Usted no querrá comprarme alguno de los cachorros cuando nazcan?», me preguntó después. Y me molestó mucho esa cosa de mezclar lo divino, lo espiritual con el negocio. Yo nunca he lucrado con eso y mire que me ofrecen cosas. Ahora más, después del milagro, muchas más. Y yo nunca acepto, porque lo mío no implica esfuerzo alguno, es algo natural, que me ha sido dado. Después me enteré de que esa misma señora, la de la perrita, ya había mostrado la hilacha en otra ocasión. Resulta que la señora del quinto estuvo muy mal, casi se muere. La operaron de un tumor en un pecho. Cuando vuelve a su casa, después de un mes de internación, va a visitarla esta mujer, la de la bolita. No se conocían mucho, no eran amigas, solo vecinas de saludarse en el almacén. Yo recé mucho por usted, le dice la visita. La otra mujer, la operada, conmovida, se lo agradece. Y entonces, dice la dueña de Bolita, muy suelta, creo que tal vez usted pueda retribuírmelo. Le estaba pidiendo plata por haber rezado por ella. Atribuía a sus ruegos la curación de esta pobre santa. La del quinto no lo podía creer. Señora, se enojó un poco la del tumor, no fue usted sola la que rezó, muchas amigas mías también rezaron, pero yo recé mucho, me pasé horas rezando, y no en mi casa solamente, me iba a la iglesia todos los días con este frío, a pedir que usted se curara, dejé de hacer cosas por rezar, y lo que hizo la señora del tumor fue ejemplar, le pagó con 50 estampitas del Sagrado Corazón de Jesús, lindísimas que tenía guardadas. La distorsión en torno a lo espiritual es enorme hoy por hoy. Los chicos, las chicas, están confundidos por el consumo. Ya que hablamos de estampitas, cuando yo le regalé una a mi sobrina Estela, me pidió que le consiguiera el álbum. Creía que eran figuritas para coleccionar. Me falta la del ángel, me insistía. Fue difícil explicarle. El mismo padre Cataño me vino a hablar cuando supo que esa señora, la que me besaba las manos, me había rogado que curara a su hermano. Cuidado, Cacho, me dijo, hay mucha superchería en todo esto, es un tema que se presta mucho a la chantada, a la fantasía o a la exageración, incluso sin mala intención. Hay gente que cree ver cosas que en realidad no ha visto. Lo consideré un palo para mi gallinero con todo lo que aprecio al padre Cataño. Cuando yo a los 6 años vi en la piecita del fondo la imagen del Papa Pío XII estornudando, todos lo atribuyeron a la humedad de la pared, digo, específicamente mi padre, que siempre fue un agnóstico, y murió sin saber lo que significaba la palabra agnóstico. En este barrio hay humedad de cimientos, me explicaba, paciente y palmeándome la espalda. Yo estaba trémulo. Humedad que viene de abajo de los cimientos, salitre, no es humedad de la lluvia. Y la humedad forma manchas, y uno puede ver distintas figuras en esas manchas. Vos viste un papa, y yo veo un carro tirado por caballos y cargado de repollos, pero por ahí tu madre ve otra cosa y tu hermana otra. Pero yo había visto claramente al Papa Pío XII estornudando, y nadie me iba a decir lo contrario. El exceso de raciocinio también es malo,
limita lo espiritual. En el barrio hay una peña de hinchas de Rosario Central. Ellos calificaron un empate contra un equipo colombiano como un verdadero milagro. Un partido que estaba totalmente perdido y que se empató en el último segundo. Un milagro, dijeron, todo un milagro. Pero el año pasado solicitaron al Vaticano que mandara a un especialista para verificar si se había tratado de un milagro o simplemente de una casualidad deportiva. El Vaticano, es increíble, que yo sepa, nunca les contestó. Lo que habla bien del Vaticano, porque no puede prestarse a esos temas menores. Ese hombre está en silla de ruedas, me informó el padre Cataño. ¿Pensás que podés ayudarlo? Le respondí que sí. Entendía que estaba preparado para hacerlo, para intentar mi primer milagro. Ya había conseguido logros pequeños, pero que difundieron mis facultades en el barrio y no solo en el barrio. Algunos enfermos venían a mí. Yo les apoyaba la palma de mi mano derecha en la frente y ellos se iban distintos, mejor, curados. A un pibito le puse la mano en la frente y le dije a la madre, tiene fiebre. La madre lo llevó al médico, el médico le recetó un antitérmico, santo remedio. Hay mucho de sugestión, de fe, de convencimiento. Yo no sé qué ocurre, no podría explicarlo. No es algo técnico o científico, es energía positiva, natural. No te olvides, me dijo el padre Cataño, de Villagra, acordate. Villagra era un maestro de Parque Casas. Decía que oía voces que lo llamaban, que le decían cosas, que lo aconsejaban. 2 años lo tuvieron con un psicólogo hasta que descubrieron que se dormía con los auriculares de la radio a transistores puestos. 2 años. O la señora del farmacéutico de la calle Jujuy, contaban que era milagrera. Trascendió que le había devuelto la vista a un anciano de casi 80 años. Luego ella misma se encargó de aclararlo. Lo que le había devuelto eran los anteojos que el viejo se había olvidado en la farmacia cuando fue a comprar Ibupirac adultos. Eso era lo que le había devuelto y el viejo pudo volver a leer. Yo devolver, lo que se dice devolver antes de mi primer milagro, lo que había devuelto cuando oficiaba de monaguillo en la parroquia del padre Cataño, fue la dentadura postiza de una pobre señora que estornudó cuando estaba esperando la hostia. La encontré al domingo siguiente debajo del altar mayor, a la hostia. Pero eso fue todo. Estos chicos me devolvieron la sonrisa, me acuerdo que dijo la señora. Lloraba refiriéndose a Álvaro y a mí. Álvaro era el otro monaguillo, ¿no? Era impresionante. No tuvo mejor idea que lavar la dentadura con acetona antes de devolverla. En verdad, la dentadura estaba llena de telas de araña ahí abajo. Y hay que considerar que es algo que uno se mete en la boca. No sé qué reacción alérgica le provocó la acetona a esta señora, que primero se le hincharon los ganglios y después se murió. Una desgracia realmente, y todo por la buena voluntad de Alvarito, que quiso ayudar. Por eso hay que tener mucho cuidado, es un tema muy delicado. No se puede jugar con la ilusión de la gente. Ese domingo, repito, yo estaba tenso, era mi debut, mi primer milagro, la primera vez que alguien, la hermana de este muchacho en silla de ruedas, me solicitaba formalmente que hiciera algo por él. Ya no eran corazonadas casuales, premoniciones o impulsos afortunados que podían relacionarse incluso con la casualidad o con la buena suerte. Como aquella tarde que escuché voces desde lo alto, voces que me llamaban. Era una señora de un edificio de pasco y roca que se había quedado encerrada en la terraza del edificio, un edificio de 5 pisos. Se le había cerrado la puerta de acceso a la terraza donde había ido a colgar ropa y no tenía la llave. «Pruebe si no abre para afuera», le grité. Probó y se abría. Yo creo que eso no puede considerarse un milagro, es sentido común nada más, pese a que la señora después quería tejerme una tricota. Hice ejercicios esa mañana, la mañana del domingo. Relajación más que nada, respiración, algunos ejercicios respiratorios que leí en una revista, en una nota sobre yoga, elongación también. Admito que estaba como en trance, imbuido de una sensación especial. Una calma tensa, digamos, si eso es que puede existir, calma tensa. Mi vieja ni me hablaba, no quería distraerme, sacarme de mi concentración. Me sirvió el desayuno sin decir palabra, cosa rara en ella. Comí apenas, quería estar liviano, etéreo. A media mañana me llamó el padre Cataño en una pausa de su sermón desde su celular para desearme suerte. No me veía en la misa y supuso que lo del hombre de la silla de ruedas se iba a concretar esa mañana. Como a eso de las 11 me fui para la placita donde había quedado en encontrarme con esta gente.
Fue emocionante, porque los vecinos se asomaban a verme pasar y me alentaban, me palmeaban, me decían suerte, gracias, Cacho, y esas cosas, lo que me comprometía aún más con el resultado del milagro. No los podía defraudar, la noticia había trascendido y había mucha más gente que los simples interesados directos que estaban pendientes de lo que yo podía hacer. Y yo me sentía bien, dispuesto, sensible, tenía la sensibilidad a flor de piel, tiritaba, créanme. Y era verano, era una mañana calurosa, tiritaba. En la placita había como 30 personas. Habían ido a presenciar el milagro. Había chicos, algunos perros, un vendedor de empanadas turcas, otro de churros, otro de pan con chicharrones. Era domingo, no se olvide, y estábamos cerca del almuerzo. Pero todos respetuosos, incluso los chicos, en silencio. Hasta lo hicieron callar al de los churros cuando desubicado hizo sonar la cornetita esa ridícula que llevan siempre. El padre Cattaneo no estaba, es cierto que tenía su misa, pero también calculé que no quería poner en juego el prestigio de la iglesia respaldando a un tipo como yo, que en definitiva soy un simple creyente. Y ahí, en la primera fila de los que esperaban, estaba este hombre en silla de ruedas, con la hermana que me había venido a hablar, y otros familiares que estaban más atrás. Se callaron todos, vecinos y curiosos, cuando me paré frente al enfermo, a 10 pasos de él. La hermana entonces adelantó la silla de ruedas hasta dejarla a 1 metro de mí. El hombre era gordo, casi obeso. Creo que encajaba con dificultad en la silla, corpulento, grandote, de unos 70 años, con la cara mofletuda, medio tapada por un sombrero de fieltro. Tenía las piernas cubiertas con una frazada pese al calor. La hermana dejó la silla con el hombre ahí adelante y no sé, tímida o respetuosa o considerando que estaba de más, volvió con los otros, con esa casi multitud que hacía semicírculo más atrás. El hombre me miró brevemente, pero luego empezó a mirar a los lados, a los árboles, al césped, un poco ausente, como si no supiese muy bien qué hacía allí. Y yo tampoco sabía qué hacía allí, o qué hacer allí. Fue un momento difícil, le juro. En ese instante me asaltó la duda, la inseguridad, el temor. Comprendí que no sabía cómo hablarle, qué decirle. No había pensado ni una frase, ni una palabra, ni un pequeño discurso, ni nada. Me encomendé a Dios, recé, y en eso, estaba nublado, se corrieron las nubes y salió el sol. Fue mágico, increíble. Se corrieron las nubes y salió el sol. Entonces supe lo que tenía que hacer. Lo supe como si lo hubiera sabido de toda la vida. Me incliné hacia este hombre sufriente y le dije, camina. Eso le dije, camina. Y el hombre con esfuerzo, con dificultad, se tomó con sus 2 manos de ambos apoyabrazos del sillón y se puso de pie. Hubo un murmullo de admiración en la gente y yo temblaba. Me castañeaban los dientes. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo!, gritó la hermana del hombre, las manos en la cara y llorando, y el hombre, pesado, vacilante, empezó a caminar, casi ignorándome ante la mirada expectante de todos que parecían alentarlo, sostenerlo, asistirlo con su silencio, porque el más mínimo suspiro podía derrumbar su paso inestable, precario, lentísimo, casi como el de un bebé que comienza a andar. Por último, en un esfuerzo final, este hombre estiró sus brazos y dio los 3 últimos pasos, echándose a los de su hermana, con quien se abrazó llorando. Permítame que afloje, deme un momento, siempre me sensibilizó mucho cuando cuento esta parte, y perdón. Y allí fue el delirio, la gente saltaba, cantaba, se abrazaba, se reía. Lo último que escuché fueron las trompetas de los vendedores de churros celebrando el suceso. Y allí me desmayé. No recuerdo más nada. Milagro, milagro, fue lo último que escuché. Cuando recobré el sentido, estaba sentado en un sillón de mi casa. Mi mamá me miraba con una taza de tilo en las manos y frente a mí estaba sentado el padre Cattaneo. Me puso una mano en la rodilla cuando estuvo seguro de que yo podía oírlo. Dios te bendiga, me dijo aumentando la presión de sus dedos sobre la rodilla. Tardé en contestar, aún estaba confuso. Tomé un par de sorbos de té de tilo. No lo puedo creer, dije al fin. Le devolví la movilidad a un ser humano, logré que volviera a caminar. El padre Cattaneo no quitaba de mis ojos su mirada bondadosa. No le devolviste la posibilidad de caminar, Cacho, me dijo. Le devolviste el oído. El hombre era sordo. ¿Cómo sordo, titubeé? Sí, era sordo, pero estaba en silla de ruedas, dijo mi vieja, airada, y ahí comprendí que ella también había estado en la plaza. Estaba en silla de ruedas, reforcé yo totalmente lúcido.
Porque es muy gordo, dijo el padre Cattaneo. Es un hombre muy gordo y tiene dificultades para trasladarse. Tiene varices, flebitis. Cuando debe trasladarse a sitios lejanos, usa sillas de ruedas. Es común en ciertos obesos. Mi madre y yo mirábamos al padre atónitos. Habrás visto, continuó él, que camina con mucha dificultad. Me contó gente que estuvo allí. A cada paso parece que se va a caer, pero puede caminar. Su problema era la sordera, y eso se lo curaste. Yo seguía demudado, aferrado al sillón. ¿Y por qué se levantó así?, pregunté. Caminó y se abrazó llorando con su hermana, porque por primera vez en su vida te escuchó a vos ordenándole camina, y oyó atrás a su hermana gritando. Lo hizo, aportó mi vieja, eso gritaba. Entonces marchó hacia su hermana y se abrazó con ella. Había oído, Cacho, la había oído por primera vez en su vida. El padre volvió a palmearme la rodilla eufórico. Pudo caminar, repitió mientras aceptaba una copita de licor que le acercaba a mi vieja. Gracias a vos, Cacho. Le voy a escribir al Vaticano. Esa tarde dormí la siesta. Después miré un poco de televisión. Anocheciendo vinieron dos vecinas a felicitarme. Una me trajo una tarta de choclo y la otra una torta de chocolate. Estuve a punto de no aceptarlas por eso de no comercializar mis facultades, pero me pareció que podían ofenderse. La torta de chocolate más que nada me cayó pesada. No sé, la de chocolate me empalagó un poco.